amigos, ya estamos de vuelta en el magazine. Por supuesto, para esta entrevista le damos la bienvenida. Estamos con la doctora Carmen Rojas. Ella es psicóloga infantil y hoy vamos a estar tocando un tema súper interesante. Doctora, buenos días. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Buenos días, Claudita. Muy contenta de estar con ustedes, con el público de Nuevo Día y siempre brindando orientación para todos los papás, mamás que tienen niños pequeños y qué más en la prevención y la promoción de la salud mental. Por supuesto, hoy vamos a estar tocando acerca de la salud emocional y crianza en los niños, doctora. Un tema súper importante que cada vez está tomando muchísimo más valor de nuestros pequeños, ¿verdad? Así es, Claudita. En realidad, nosotros en el día a día, cuando tenemos a un niño pequeño, estamos en esta constante observación de si estamos haciendo lo que debemos de hacer o si por ahí tenemos algún tipo de dificultad para poder ejercer una crianza responsable, porque estamos viendo también las estadísticas, no solamente en nuestra ciudad, sino a nivel del país y también del mundo, de temas de trastornos mentales, trastornos de conducta, situaciones de ansiedad, depresión, que ya no solamente a veces son periodos episódicos, sino que se convierten en algo permanente en el actuar de una persona y sobre todo en el actuar de los niños. Por supuesto, doctora, el valorizar, ¿no? El no minimizar las emociones de nuestros pequeños, el saber escucharlos, el saber identificar es súper importante, porque de esto va a partir el cómo van a crecer sus emociones, qué tal adolescencia van a tener y qué traumas de repente puedan jalar a lo largo de ya su proceso de ser adultos, ¿no? Así es bien delicado. Nosotros en psicología siempre optamos por la promoción y prevención. Es mejor tratar e intervenir cuando el niño es pequeño a tratar de reparar ya a un adulto que está totalmente dañado en sus emociones, en su personalidad. Por ello es tan importante que recordemos que los primeros años de nuestros niños en realidad trabajamos, vamos a decir, laboriosamente todos los días en sus emociones, en la formación de su carácter, porque ya hemos comentado que el temperamento es algo con lo que ya nuestros niños vienen, que es heredado de una manera genética por los cromosomas que le transmite papá y mamá. Eso ya viene en un 5%, pero el carácter que se va formando de acuerdo al ambiente que este niño tiene, de cómo son sus padres, cómo es el contexto, cómo lo criamos, qué estilo de crianza tenemos con ellos, cómo nos vinculamos, qué tipo de apego estamos fomentando en ellos, es lo que está formando su carácter. Y junto con ese temperamento genético vamos a dar como resultado un tipo de personalidad que ya se viene a reflejar cuando este niño pasa por la pubertad, pasa por la adolescencia y llega a sus 19, 20 años en los que todavía su sistema nervioso sigue madurando y sigue trabajando áreas cerebrales que tienen que ver con las emociones y con el desarrollo de la personalidad. Claro que sí, doctora, ¿no? Entonces, no es nada tirado de los pelos. Yo recuerdo hace unos años el pensar de llevar a un niño pequeño al psicólogo. Era algo que decías, bueno, es completamente innecesario, ¿no? Pero hoy por hoy, hablo por experiencia propia también, mi pequeña que tiene 5 años, ella va a terapia psicológica, ella asiste todas las semanas a sus consultas y la verdad es que veo que ayuda muchísimo, porque a veces uno desde la calidad de padres no tiene el conocimiento de cómo intervenir, de cómo ayudar, pero ahí es donde la ayuda de los especialistas forma un papel importantísimo. Así es, creo que durante muchos años ha habido una idea errónea de lo que es el papel que cumple un especialista en psicología, ¿no? La mayoría ha sido bastante renuente, los mismos padres de familia a veces ven esta necesidad como la última opción para poder resolver alguna dificultad. Y es cierto que hay situaciones que nosotros podemos manejar, que nosotros podemos, en nuestro sentido común y lo que estamos observando, nos va a dar esa sabiduría para resolver algunas situaciones en nuestras casas. Pero sí hay a veces una mirada que necesitamos externa para poder entender realmente qué es lo que está pasando en mi hogar y definitivamente casi siempre quien tiene que cambiar la óptica y la manera de pensar, la manera de proceder es el adulto. Muchas veces sucede que en consulta psicológica los papás dicen, mi niño es el que tiene problemas, se lo dejo, evalúelo, ya me indica qué es lo que hay que hacer. Claro. Y ven al niño como que el niño es el que está presentando dificultades, pero el niño está presentando las debilidades de ese hogar, de ese núcleo social primario que tienen, y ahí es donde
quien tiene que hacer mayores cambios en su personalidad, es decir, cambiar debilidades que por ahí podamos estar teniendo como seres humanos, con una historia personal de infancia también, en la que traemos mucha carga de situaciones, heridas, traumas, resentimientos o lo que haya podido pasar en nuestra vida, lo plasmamos también en ese momento de la crianza, indirectamente a veces, y eso es lo que nosotros necesitamos ver, que alguien nos diga de una manera externa, que vea nuestra situación y nos pueda orientar para mejorar ese ambiente, para mejorar la armonía en mi casa y por ende y como consecuencia mejorar también esa sensación de bienestar emocional en mi niño. Muchas veces los niños tienen conductas disfuncionales porque no saben cómo expresar lo que está pasando en su entorno más cercano, en su entorno que le debería proporcionar ese soporte, y a veces no es el lugar en el que está recibiendo esa contención, ese apego y esa conexión emocional. Claro que sí, doctora. Entonces es importante tener en cuenta de que va a partir muchísimo de nosotros, es responsabilidad de nosotros por ahí si estamos generando algún tema de trauma o de inseguridad de nuestros pequeños, doctora. Ya hablando un poquito acerca de la salud emocional en sí, ¿cómo podemos conceptualizar una buena salud emocional en nuestros niños? Importante, Claudita, a todos los papitos, nosotros muchas veces con nuestros niños consideramos las necesidades físicas que ellos tienen, ¿no? La alimentación, el vestido, el colegio y ciertas cosas que los niños nos van pidiendo. Pero para hablar de salud emocional, nosotros tenemos que llegar mucho más allá. Tenemos que nutrir necesidades que el niño inherentemente y todos los seres humanos desde que nacemos las tenemos. Y esa parte de necesidades emocionales es lo que generalmente lo dejamos como segundo plano o no lo vemos, no lo concientizamos. Tiene que ver con la necesidad de vinculación, es decir, esa disposición del adulto de tener apertura con el niño, de escuchar, de validar emociones, de preguntar, de estar presente en los intereses del pequeño, de dar mucho afecto, pero también dar límites que lo permitan a él madurar. Un niño que no tiene límites, que no tiene las cosas claras, pues estamos generando que sea un adulto con control de impulsos más bajo, y definitivamente su maduración tampoco no nos va a ayudar a que llegue a su plenitud. Entonces, si hablamos de salud emocional, tenemos que tener en cuenta también qué tipo de vínculo estoy teniendo con mi niño. ¿Es un vínculo seguro? Es decir, si mi niño se cayó, lloró, estoy ahí para ayudarlo, para contenerlo, para acariciarlo, para consolarlo, explicarle que, bueno, te caíste esta vez porque no estuviste viendo bien, en la siguiente observa un poco más y, bueno, nos levantamos, nos aliviamos el dolor, te voy a sobar tu piernita. Es decir, validamos la emoción y estamos presentes. Lo que pasa es que muchas veces el vínculo con el niño no es seguro y es un vínculo en el que te veo llorar, no pasa nada, desmerecemos un poco. Lo minimizamos, se ¿no? minimiza, y a veces, no solo en esas situaciones, sino en otras, el niño siente que no tiene una buena conexión emocional con sus papás, ¿no? O a veces el padre o la madre están bastante ocupados con el tema del trabajo, la parte laboral o el celular, que actualmente es algo que encapsula al adulto en ese espacio y se olvida un poco de lo que está pasando alrededor. Entonces el niño puede estar queriendo comunicarse, pero no siente ese momento de conexión con el padre, y eso definitivamente es algo que el niño busca constantemente. Los niños han nacido ya genéticamente con una necesidad emocional de buscar esa conexión, ese contacto visual, ese contacto también físico, en el que te llevo en la noche a descansar y te cuento un cuento, te doy un masaje, etcétera, de situaciones que generan, y es un trabajo del día a día, generan salud emocional. Porque es que muchas veces tenemos jóvenes o adultos que están incurriendo en conductas antisociales. Me refiero a conductas de homicidios, de robos, etcétera, de situaciones que ahora vemos más constantemente. Es precisamente porque algo en la estructura de ese niño, de esa persona cuando fue niño, ha tenido que romperse. El vínculo con alguien, y esto es algo que se forma en los primeros años, algo ha pasado en el entorno, en el ambiente que ha formado su carácter para que llegue a rebelarse contra la sociedad y hacer todo lo contrario a lo que nosotros en un periodo evolutivo formamos, que son los valores, ¿no? La honestidad, la generosidad, el respeto hacia los demás.
Y esto se ha gestionado desde que el niño, esta persona que está en conductas antisociales, ha tenido que haber algo que ha afectado totalmente esa estructura y tenemos como consecuencia mucho en el país, en nuestro país, en el mundo, muchas personas que están enfermas mentalmente. Por supuesto, doctora, y importante el comprender de que todas esas personas que vemos que puedan tener algún problema en cuanto a sus emociones de adultos es que proviene, no es que haya surgido esto en su adultez, sino todo esto proviene de cuando uno es niño. Entonces, si nosotros queremos mejorar nuestra sociedad, si somos las personas que nos paramos quejando de que pasa esto, de que hay delincuencia, de que hay muchas personas que no se están dedicando a una profesión que sea buena o de repente que sean personas de bien, tenemos que, ¿por qué no concientizar de que son nuestros pequeños, de que en nuestro núcleo, desde nuestro hogar, es que nosotros vamos a asegurarnos de que esa situación mejore en nuestro país, ¿no? Así es, Claudita, nosotros como adultos que hemos decidido traer al mundo hijos, desde ese momento adquirimos una responsabilidad muy grande porque estamos formando la mente, estamos formando las emociones, el corazón de un niño. Y si nosotros desde pequeños nos reímos, digamos, de una falta de respeto hacia alguien, pues nuestro niño está interiorizando que eso está bien. Y si nosotros le enseñamos también a engañar, qué sé yo, con el cambio, el vuelto en la tienda, pues ya le estamos enseñando que eso también está válido, ¿no? Entonces, el adulto es el principal modelo de este niño, de lo que él va a ver en nosotros, es lo que más va a recordar, más que nuestras palabras, que le digamos que las cosas sean así, esto está bien, eso está mal, es más lo que nosotros realmente ejecutamos en casa, si nosotros desde bien pequeños con el papá de nuestros hijos o con la mamá de nuestros hijos, tenemos este código familiar en el que hemos decidido cómo es que queremos criar a nuestros hijos. Queremos niños que fomenten algo positivo en la sociedad cuando ellos sean más grandes y trabajen, o simplemente criamos por criar, y muchas veces eso es lo que pasa. Bueno, he visto en consulta también papás bastante desapegados de la crianza, lo delegan a otras personas y su participación en la conducta de sus hijos es mínima. Entonces dejan a otros que sean quienes instauren cómo es que está creciendo este arbolito, ¿no? Si lo podemos llamar de alguna manera una analogía, si está creciendo y va a dar buenos frutos, o estoy dándole todo lo negativo y definitivamente los frutos no van a ser positivos, ¿no? Entonces aquí es muy importante la responsabilidad de nosotros los padres de familia en brindar qué tipo de generaciones a futuro queremos tener en nuestra sociedad. Definitivamente, tomar las riendas y hacernos responsables de una vez de que hoy por hoy tenemos toda la información, tenemos todo el conocimiento, tenemos todos los profesionales a la mano para poder contar con esas oserías si es que nosotros no nos sentimos capaces necesariamente. Si bien es cierto, nadie aprende a ser papá, nadie sabe ser papá, es un proceso nuevo, y con el movimiento que se maneja hoy en día de la mamá y el papá trabajan, muchas veces los hijos como que quedan relegados, como justamente lo dice doctora, a otras personas, o en el peor de los casos quedan relegados a estar solos simplemente, ¿no? Y ese es donde podemos estar generando heridas en nuestros niños. Entonces, tomar la responsabilidad al momento de tener un niño y comprender de que no solamente es criarlo y hacer que no le falte nada económicamente, sino lo principal va a ser velar por sus emociones, que sea un niño sano mentalmente, ¿no? Así es, Claudita, ya has tocado un punto importante, el tema de dejar solo a un niño. Ahí es donde se gesta la primera de las heridas y necesidades emocionales que tiene un ser humano, y esa es la herida del abandono, ¿no? Por más que el papá regrese en la noche, la mamá, ya el niño siente que hay algo que él necesita pero que no se está siendo cubierto, y esto tiene, sí, relevancia cuando él o el niño o la niña ya llegan a la adolescencia, quieren tratar de suplir esa herida de abandono con el enamorado, la novia, la persona que a ellos les atraiga, ¿no? Pero de una manera disfuncional. ¿Por qué? Porque no ha sido nutrida esa necesidad. Entonces constantemente la estoy buscando porque necesito que alguien me haga sentir eso que tal vez yo no sentí cuando era niño, ¿no? Y así como este tipo de necesidad y heridas de abandono se van suscitando en la vida del ser humano, pues hay muchísimas más, muchas necesidades como la del mismo valor personal
personal, Claro. la manera como nosotros les hablamos a nuestros hijos, ¿no? A veces por querer ser más graciosos, tal vez hay papás que les colocan apodos o les hablan como adultos, con palabras fuertes. El niño pues no está preparado, por más que él trate de hacer creer que está bien, hay un sentimiento y una necesidad emocional que te pide, respétame, yo tengo mi nombre, yo quiero que me traten con amor y con respeto, pero él no sabe cómo decirlo. Es por eso que es tan importante que nosotros como adultos abramos los ojos y veamos que estamos ante un sistema nervioso que está en desarrollo, no está completado, ¿no? La labor de la naturaleza todavía no se ha completado, y uno de los hemisferios cerebrales que más termina en desarrollarse y que va más allá de la adolescencia es el hemisferio prefrontal, frontal, que tiene que ver precisamente con control de impulsos, con toma de decisiones. Tiene que ver ya con factores mucho más complejos de personalidad. Y esto implica que nosotros estemos en el acompañamiento de la maduración del sistema nervioso desde que nace nuestro bebito, con nuestra sonrisa, con nuestras canciones, con nuestra mirada, con nuestro también límite que tiene que tener el pequeñito para ayudar a madurar. Y esto es algo que a veces algunos papitos no lo entienden. Dicen, no, yo quiero que mi hijo sea totalmente libre y que sea líder y demás. Pero si tomamos ese camino, el niño necesita límites para dar un siguiente paso, subir un peldaño más en maduración. Mientras no tenga límites, es como que se queda en el primer peldaño, y hacer madurar eso es más difícil cuando llegan a la pubertad y a la adolescencia, donde se presentan algunas situaciones que él a veces no sabe manejar completamente porque todavía está en maduración. Claro. Y ahí es donde los padres tienen mucha más dificultad para corregir ciertas situaciones. Importantes todos los puntos que hemos tocado el día de hoy, doctor. Estoy seguramente que todos los televidentes se han quedado con ganas de muchísimo más. Por favor, haga la invitación para todos nuestros televidentes de si necesitan esta asesoría. Estoy completamente segura que sí, porque todos los papás pienso que deberíamos de pasar por una consulta para ver cómo van las emociones de nuestros pequeños. ¿Cómo es que pueden ponerse en contacto con usted, doctor? Así es, Claudita. Los invitamos, como siempre, saben que Carpe Diem atiende desde la prevención, así que nosotros trabajamos la estimulación temprana desde los recién nacidos hasta los 3 años. Tenemos el jardín también, que tiene una concepción de organización neurológica de 2 a 5 años. Y por supuesto, para todos los papitos que tienen niños pequeños que necesitan asesoría, que necesitan, en realidad, vamos a verlo como una inversión para el bienestar de nuestra familia, pueden consultarnos también en el consultorio psicológico infantil en Carpe Diem, en nuestras redes sociales, Carpe Diem Centro de Estimulación Temprana en Arequipa. Los números de contacto también están en pantalla. Previa cita, la coordinación, y estaremos muy gustosos de poder ayudarlos en lo que ustedes estén presentando o quieran alguna orientación. Claro que sí, doctora. Agradecerle muchísimo por esta entrevista. Hemos estado entonces con nuestra especialista, la doctora Carmen Rojas. Ella es nuestra psicóloga infantil, hablando acerca de la salud emocional y la crianza en nuestros niños. Gracias, doctora. Que tenga una excelente tarde. Ahora, mis queridos amigos, nos vamos a una pausa y volvemos con más en el magazine.